Mis amados hermanos, un saludo muy cordial para todos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero compartirles hoy un pensamiento de la palabra del Señor y he tomado un pasaje en la Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 24, versículo número 36 en adelante, donde nos habla del momento en que Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias al Señor. Bueno, esta porción de la palabra de Dios nos habla de ese momento muy crucial para la vida de los primeros cristianos, para la vida de los discípulos, un momento que les volvió el ánimo, les volvió la esperanza, y es el momento en que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos. Ellos conocieron a Jesús en los días de su humanidad, compartieron con Él por un buen lapso de tiempo, vieron sus milagros, sus maravillas, felices de disfrutar de esa dulce compañía del Señor Jesús. Como todos sabemos, llegó el momento en que Cristo es capturado, es llevado por los soldados romanos, enviados por los principales sacerdotes, los judíos, y toman prisionero a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le crucifican allá en el Gólgota, en el monte Calvario, en el lugar llamado La Calavera. Es crucificado nuestro Señor y muchos de los que habían creído en el Señor se dispersaron, se fueron. Es probable que algunos volvieron atrás, se desanimaron, porque creyeron que habían perdido toda su esperanza, que ya su maestro había desaparecido, lo quitaron de su lado. Tal vez muchos de ellos se sentirían solos, abandonados. La esperanza que habían tenido de estar al lado del Señor, de sentir su compañía, de verle a diario en sus calles, en sus aldeas, y disfrutar entonces de lo que Él hacía de manera presencial, ya no se vería más según el concepto de ellos, y eso haría que tal vez muchos retrocedan en cuanto a su fe. Otros, como fueron los apóstoles, los discípulos, los más cercanos, también se sintieron temerosos, pues miraron cómo a su Señor lo habían golpeado y aún crucificado, de tal manera que muchos de ellos se encerraron, y precisamente cuando el Señor resucita y se aparece a los discípulos, ellos están por allá encerrados en una casa, y por eso cuando las mujeres, que fueron las primeras en que tuvieron el encuentro con el Señor Jesús resucitado, ellas van a la casa donde estaban los discípulos reunidos. Aunque en el principio no creyeron, pero el ángel les informa, les da ese anuncio glorioso de que el Señor Jesús no está muerto, sino que vive, que ha resucitado. Ellas van a dar el informe a los discípulos, pero ellos no le creyeron a ellas. Se torna allí ese ambiente de duda, de que tal vez las mujeres están equivocadas, y en un momento de esa reunión, cuando ellos están encerrados en casa, es cuando el Señor Jesús se aparece en medio de ellos. Y quiero resaltar este aspecto importante, hermanos, que nos habla de la condición de nuestro Señor Jesús.
de quién es Jesucristo y cómo es nuestro Señor para con nosotros. Porque es probable que algún hermano en un momento dado de la vida, por las mismas circunstancias que vivimos, se llegue a sentir solo, piense que a veces relacionamos lo de Dios 100% con el templo, con el lugar de reunión, y de pronto al no podernos reunir, muchos pensarán que se sienten solos, se sienten tristes, no les hemos podido visitar por las circunstancias que vivimos temporales, y entonces muchos se sentirán solos y creerán que tal vez hasta su misma fe o fuerzas puede haber menguado. Pero nos recuerda el Señor en esta tarde, a través de esta palabra, cómo actúa el Señor Jesús después de su resurrección. Cuando los discípulos estaban encerrados en casa por temor de que de pronto también les toque lo mismo que le pasó a su maestro, entonces el Señor de repente se aparece en medio de ellos. Y el pasaje en uno de los evangelios dice que estando las puertas cerradas, Jesús se apareció en medio de ellos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, después de su resurrección, ya no está en los días de su carne, ya no estaba limitado por el espacio, por el tiempo, como lo estuvo en los días de su ministerio terrenal, sino que ahora el Señor, como dijo el apóstol Pablo, tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, lleno de gloria, de majestad, y que no necesita puertas para entrar y no le estorban las paredes. Él puede estar en todas partes, en todo momento, en todo lugar. No hay barreras para Él. Entonces atraviesa las puertas que estaban cerradas, las paredes que estaban allí rodeándolos, y se mete en medio de ellos. Y entonces se les aparece y les dice: pasa a vosotros, aquí estoy yo. Los discípulos en un momento dado se asustaron, se espantaron y creyeron que veían un espíritu. Pero el Señor les dice: no teman, soy yo. Incluso se les muestra: aquí estoy. Tienen la oportunidad ellos de palparlo. Y el Señor, que es el Todopoderoso, hasta en ese momento, para comprobarles que Él es, dice la Biblia que le dieron algo de comer y Él comió juntamente con ellos. Es allí cuando ellos entienden, y cuando dice el texto que leímos, el Señor les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y ese día ellos entendieron lo que estaba escrito en la palabra del Señor Jesús, lo que se había escrito, como dijo él mismo, en la ley de Moisés, en los salmos, a través de los profetas. Todos escribieron fue de Cristo Jesús. Ese día ellos entendieron que Jesucristo en realidad era el Dios Todopoderoso. Ese día ellos entendieron la obra preciosa de Cristo en el Calvario, y en ese momento comprobaron que el Dios en el que ellos habían creído es un Dios vivo y verdadero, que si bien es cierto hizo un trabajo, lo vieron padecer, lo vieron colgado en un madero, lo vieron crucificado y lo vieron cómo lo sepultaron y sellaron la tumba con una piedra. Sin embargo, en este momento el Cristo de ellos, el Dios Todopoderoso, el Salvador de sus almas y del mundo entero, está vivo y está en medio de ellos, con la esperanza de que ya no hay límites, ya no hay barreras para Él, ya no hay limitantes de tiempo, de espacio, de ninguna índole, ninguna barrera, ninguna situación, nada impediría que esa comunión que ellos habían empezado a tener con su Maestro, la continúen teniendo. Entonces eso nos habla a nosotros, hermanos, en esta tarde, de que el Señor nuestro Dios, es un Dios que no nos deja, que no nos abandona, que no nos desampara, que está con nosotros en todo momento. Para Él no hay límites. Algunos se preocupan, y hemos escuchado a algunas personas decir que por este tiempo de crisis sanitaria y la cuarentena, y que porque estamos encerrados, entonces la fe de alguien puede menguar y que entonces la comunión con Dios se puede romper. Pero hermanos, este Dios nuestro no hay quien lo encierre. Para Él no hay barreras, para Él no hay ningún impedimento, para Él no hay nada que lo limite. Podemos usted y yo estar encerrados en lo más profundo de la tierra, y allá el Señor llegará con su presencia, con su gloria, porque Él es el Dios ilimitado. Por eso cuando echaron a los jóvenes amigos de Daniel al horno de fuego, allá estaba Dios con ellos. A Él no lo limita el fuego, no lo limita absolutamente nada. Cuando arrojaron a Daniel al foso de los leones, allá estaba Dios con Daniel también. En todo momento, en toda parte, el Señor ha estado con su pueblo, con sus hijos. Así que, mis queridos hermanos, el Cristo nuestro Dios, es aquel Dios que se le apareció a Juan. Y en Apocalipsis, el capítulo 1,
el Señor se le identificó a Juan y le dijo: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Y le dice estas palabras: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hemos creído, amados hermanos, en un Dios vivo y verdadero, que nos acompañará siempre. Otro pasaje en la Biblia dice: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y nos guiará no solo aquí en esta vida, sino aún más allá de la muerte. Así que, mis amados hermanos, tenemos a un Cristo que murió, pero resucitó al tercer día, y hoy vive en nuestros corazones. Por eso el mismo Señor le dijo a la mujer samaritana, porque la mujer samaritana creía que en ese monte era que se debía adorar a Dios. Y entonces el Señor le dice: pues yo te digo, mujer, que no es ni en este monte ni en Jerusalén en que se adora a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Así que ya no hay un lugar limitado para adorarle, para tener comunión con Él, para encontrarnos con Él. A través de las herramientas de la oración, de la búsqueda de Dios, de la palabra, nosotros podemos tener comunión donde quiera que estemos, porque tenemos un Dios que llena los cielos y la tierra. Así que, amados hermanos, nuestro Dios está con nosotros. Él está allá con ustedes, en tu casa, en tu hogar, donde tú estés. Allí está el Señor con nosotros. Ya no tenemos que sentirnos solos. Ya no debemos sentirnos desamparados. No. Tenemos a nuestro Señor que está con nosotros todos los días. Podemos fortalecer esa comunión con Él a diario. Podemos seguir hablando con Él todos los días. Podemos seguir sintiéndole en las noches, en las mañanas, en las tardes. Donde estemos, no importa si es el trabajo, si es la casa, si es la puerta abierta o si es la puerta cerrada. Hermanos, allí está el Señor con nosotros. No olvidemos eso. Tenemos un Dios que nos acompaña cada día. Que el Señor Jesús les bendiga de una manera muy especial.